Bienvenidos al 7º Festival de la Antigua California. La Secretaría de Cultura, el Gobierno de Baja California, la Universidad Autónoma Nacional de México y la Sociedad de la Antigua California agradecen su participación en torno a los 500 años de la exploración del Pacífico mexicano y la presencia de Hernán Cortés en la California. Asimismo, es un evento virtual y presencial en Ensenada, Tijuana y La Paz, Baja California Sur. Nos acompañan esta tarde para el conversatorio el maestro Eligio Moisés Coronado. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Bienvenido. El maestro Celtiel Enciso Pérez. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y el maestro Carlos Lascano Sahagún. Buenas tardes. En este momento daríamos inicio al conversatorio Cortés y California, una reflexión. No sin antes comentar lo siguiente. Haremos un programa en el que participarán los 3 ponentes. Posteriormente, una discusión breve respecto a los temas de cada uno de ellos expuesto. Y dejaríamos al final del término de las pláticas la sesión de preguntas y respuestas para que el público nos hiciera llegar, por favor, sus comentarios. Abordaremos los temas siguientes. Tema número 1, intenciones de Cortés para abrir las rutas del Pacífico. Las navegaciones de Hurtado de Mendoza, Becerra y Jiménez serán abordadas por el maestro Celtiel Enciso. La segunda, Cortés en California, serán abordadas por el maestro Eligio Moisés Coronado. Y el tercer tema, un colofón de Cortés en el Pacífico, las exploraciones por el maestro Carlos Lascano. Daríamos inicio con nuestro primer tema, con el maestro Celtiel Enciso, y me permitiré leer un poquito de su semblanza. El maestro Celtiel Enciso Pérez es profesor de educación primaria, licenciado en educación especial con la especialidad en problemas en el aprendizaje, maestro en ciencias de la educación con terminal docencia en educación superior. Actualmente está por finalizar la maestría en historia. Tiene 33 años de trabajar en educación especial. Ha impartido clases en las licenciaturas de Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Psicología y Educación Especial en la Escuela Normal Superior de Baja California Sur. Creó la antología de relatos Piratas, Corsarios y Filibusteros en la Antigua California y ha prologado los libros Entre la Escuadra y el Cardón de Gustavo de la Peña Avilés y Zaragoza en el Nuevo Reino de Aragón en la Nueva España, del autor Carlos Julio Miranda López. Obtuvo el primer premio de concurso en la conferencia sobre la California del Sur, titulada Piratas y Corsarios de la Antigua California. Mención honorífica con el ensayo sobre la misión de Santiago Apóstol a Ñiñí 2021. Y la participación en el homenaje al profesor Pablo L. Martínez. De igual manera es miembro de la Sociedad de la Antigua California y ha colaborado en diarios impresos y electrónicos con temas de historia californiana. Adelante, maestro. Gracias, maestra Elizabeth. Todas las grandes hazañas han sido motivadas por diferentes factores. Unas son por riqueza, otras por poder y fama, y otras más por el deseo de ganar el corazón de una dama. Sin embargo, desde mi óptica particular, creo que muchas de estas proezas son destinos ya trazados y que para su consumación eligen a un ser humano, el cual debe estar dotado de las habilidades y fortalezas necesarias para lograr cumplirlo, aún a costa de su propia vida. Este, sin lugar a dudas, fue el caso de Hernán Cortés, un predestinado. Los estudiosos actuales de los diversos acontecimientos que marcaron el curso de la humanidad entre los siglos XV y XVII
Suelen denominar a este intervalo temporal como la era de los descubrimientos. Lo anterior tiene su sustento ya que durante ese tiempo las grandes potencias europeas, surgidas de una nueva reconfiguración geográfica del orbe conocido, se lanzaban en grandes empresas con el propósito de encontrar y conquistar nuevas tierras. Con la caída del Imperio Bizantino a mediados del siglo XV, los reinos europeos pierden una de las grandes rutas comerciales que los abastecía de los codiciados productos procedentes de los reinos de Asia, siendo las especias, la seda y la joyería los más apreciados. Con este suceso se dio inicio a una acelerada competencia entre portugueses y españoles por encontrar una ruta alterna para continuar con el comercio en Asia. Los portugueses ganaron la delantera en realizar diversas navegaciones hacia Oriente, circunnavegando el continente africano y a través del Océano Índico arribar a su meta tan codiciada. Era obvio que no estarían dispuestos a compartir esta ruta y la defenderían hasta sus últimas consecuencias. Sus principales competidores, los españoles, en su afán de obtener una parte de ese muy lucrativo negocio, llevaron esta querella hasta el mismo pontífice católico, el cual no tuvo más opción que ofrecer una solución salomónica, partiendo simbólicamente el mundo en dos porciones, en las que dejaba a cada una de estas potencias como libre de realizar sus exploraciones en su respectiva porción. Resignados a su suerte, los españoles emprenden sus exploraciones en la Mare Tenebrosum, el cual era el nombre que se le daba al ignoto océano Atlántico, siendo entre los primeros que incursionaron el ahora ya no tan famoso Cristóbal Colón. Fue a principios de la última década del siglo XV que los españoles topan con una serie de islas y posteriormente una gran porción de tierra, la cual estaba incrustada en la ruta que seguían para llegar a China. En un principio, creyeron que habían llegado a las costas del continente asiático. Sin embargo, conforme realizaban diferentes exploraciones, tratando de encontrar las ciudades y riquezas descritas por Marco Polo en sus libros, fueron comprendiendo que se encontraban ante algo mucho mayor, un nuevo mundo, como llegó a describirlo el ahora defenestrado Cristóbal Colón. Conforme los españoles incursionaron en este nuevo territorio, su prioridad seguía siendo el llegar a las tierras de China e India. Sin embargo, no iban a desperdiciar la oportunidad de posesionarse de esta nueva tierra, así como de todos los recursos humanos y naturales que en ella habitaron. Fue en este tiempo que surge a la luz de los reflectores históricos el famoso medellinense Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, el cual había sobresalido por su astucia y gran liderazgo, lo cual le permitió en el transcurso de 3 años, de 1519 a 1521, establecer acuerdos y alianzas con los principales grupos que dominaban el sur y centro de lo que hoy es la República Mexicana, y vencer a la Triple Alianza. Con la caída de Tenochtitlán, Cortés se ganó el reconocimiento del rey de España, Carlos I, y una serie de honores y beneficios económicos, los cuales aprovechó para continuar con las exploraciones de estas tierras, así como la búsqueda de una ruta para llegar a China e India. Durante los viajes que emprendería Cortés, jamás dejó de perder de vista su propósito de explorar una ruta marítima hacia Asia, así como descubrir si en el trayecto podía encontrar algunas de las míticas tierras fabulosas descritas en una gran cantidad de leyendas de esos tiempos. Nos referimos a la isla California, las 7 ciudades y el estrecho de Anián. Estas leyendas y los libros de los que partían eran conocidos por Cortés y sus principales lugartenientes, por lo que encontrar estos sitios era una aliciente para ellos, así como para el rey de España, ya que de ser ciertas y poder llegar a ellas, les abrirían la posibilidad de convertirse en los hombres más ricos del mundo, posibilidad que en aquellos tiempos como ahora es el motor que impulsa casi toda la humanidad a realizar colosales obras que se figuran casi imposibles. El extremeño
sufrió graves tropiezos encabezados principalmente por sus enemigos, los cuales en mil y una manera sabotearon sus propósitos hasta el punto de obligarlo a tener que acudir a la misma corte real en la península ibérica para solicitar apoyo del monarca en turno. Este viaje duró de 1528 a 1530. El logro más importante que obtuvo de este viaje fue la firma de las famosas capitulaciones con la reina Isabel en representación de su esposo Carlos V, por medio de las cuales se establecían los permisos para explorar la Mar del Sur, posibilidad que en aquellos tiempos como ahora es algo importantísimo. El 30 de junio de 1532, por fin zarpa la primera expedición organizada y financiada por Cortés, al mando de Diego Hurtado de Mendoza. Lamentablemente, esta tuvo un fin trágico, en donde tanto Diego Hurtado de Mendoza como la mayoría de su tripulación mueren a manos de los nativos. Sin embargo, para aquellos que conocían el ánimo de Cortés, lejos estaban de pensar que estos fracasos lo desanimarían. Al contrario, fueron acicates que lo motivaron a redoblar esfuerzos para continuar con lo ofrecido en las capitulaciones y sus ambiciones personales. Para el 30 de octubre de 1533, Cortés estaba enviando una nueva expedición, la cual estaba encabezada por Diego Becerra de Mendoza. De acuerdo a lo reseñado por cronistas de la época, esta expedición no tuvo mejor fin que la anterior. El barco al mando de Becerra sufrió un amotinamiento encabezado por Fortún Jiménez, el piloto mayor, el cual asesinó al capitán, así como a varios integrantes de la tripulación. Durante los siguientes días, Fortún Jiménez y sus amotinados siguieron navegando hacia el noroeste y a finales del mes de diciembre o principios de enero dieron con la costa de un sitio desconocido. Llegaron a una bahía y procedieron a desembarcar. Los siguientes días se dedicaron a pescar madreperlas para extraer su preciado contenido. Sin embargo, fueron atacados por los guaycuras, los cuales asesinaron en la playa a Fortún Jiménez y a la mayoría de sus hombres. Para Hernán Cortés este fue otro trago amargo que tuvo que apurar, ya que en su corazón aventurero y obstinado no había lugar para la derrota, lo cual lo demostró con una nueva expedición que preparó y que él mismo encabezó. Durante el resto del año de 1533 y parte de 1534, Cortés se dedicó a preparar 3 naves, así como una gran contingente de soldados españoles, indígenas fieles y esclavos. Se dirige a Nueva Galicia y posteriormente al puerto de Chametla, de donde parte el 18 de abril de 1535. Fue el 3 de mayo que Cortés desciende junto con sus hombres a la playa y nombra al sitio la bahía y puerto de la Santa Cruz. Permanece en este sitio hasta finales de marzo o principios de abril de 1536, cuando llegan por él unos barcos enviados por el recién nombrado virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, con la petición de que regresara urgentemente a la Ciudad de México. Cortés regresa, dejando una pequeña guarnición de hombres en la Santa Cruz, la cual al final tiene que enviar por su urgente rescate, con lo cual da por finalizada esta tercera aventura cortesiana en la Mar del Sur. Gracias. Nuestro siguiente ponente del segundo tema de esta tarde, tenemos el tema Cortés en California, abordado por el maestro Eligio Moisés Coronado. El maestro Eligio Moisés Coronado es originario y residente del estado de Baja California Sur, México. Nos dice que es profesor de origen, historiador de profesión y cronista de vocación. Autor y coautor de obras de carácter histórico en México, España y los Estados Unidos, donde también le han sido publicados artículos, conferencias, discursos y ensayos. La más reciente es la edición de Don Benito Juárez a la luz de la verdad de Manuel Márquez de León en ese año del 2021. Prologuista y editor de libros y revistas,
ponente en foros sobre educación, cultura, literatura e historia, y dentro y fuera de la República Mexicana. Ha participado en actos y cursos académicos de las universidades Autónoma de Baja California Sur, Autónoma de Guadalajara, Iberoamericana, de San Francisco, Alta California y de Sonora. Académico correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua en La Paz, Baja California Sur. Adelante, maestro. La llegada de don Hernán a la península noroccidental de Nueva España, aquel 3 de mayo de 1535, en que tomó posesión del puerto y bahía de Santa Cruz, hoy La Paz, no tuvo un solo ingrediente negativo, y sí varios provechosos. Fue trazado el primer mapa de esta tierra, que a partir de entonces comenzó a recibir el nombre de California y pasó a formar parte de la historia, la geografía y la cultura universal. Ello seguramente lo explicará mejor el colega y amigo Carlos Lazcano en el transcurso de su participación en este conversatorio. En carta fechada en ese mismo mayo de 1535, Cortés informó a Cristóbal de Oñate que, comillas, con la priesa que tuve en mi partida, no os escribí desde luego del puerto del Espíritu Santo, y ahora en esta no se ofrece más que haceros saber que llegué a este puerto y bahía de Santa Cruz, día de Santa Cruz de mayo, por cuyo respecto se le puso este nombre. Tardé 16 días a causa de las muchas calmas y tiempos contrarios que tuve. Faltáronme de toda la compañía 6 caballos. Entre los cuales fue el uno, el Oberico, que no lo tuve por poca pérdida. Todos los demás caballos y toda la gente llegaron muy buenos, benedicto nuestro Señor. No os escribo de la manera y disposición de esta tierra porque no he salido de despachar estos navíos por la gente y caballos. Hemos visto mucha gente y algunos han venido. Hay mucha cantidad de perlas y pesquerías. En partiendo estos navíos entraré en la tierra y a la vuelta que vuelvan habrá más noticias del secreto de ella y más lugar para poderos hacer relación de lo que hubiéramos visto. No escribo al señor gobernador hasta que haya cosa cierta que le podamos escribir, más que me encomiendo a su merced. Y al protector también, señor, daréis mis encomiendas, y que yo tendré cuidado de le escribir siempre, y que ahora no lo hago por lo que tengo dicho. Esas cartas os encomiendo, señor, hagáis enviar con persona cierta que fuere a México al licenciado Altamirano, mi primo, lo más breve que ser pudiere. Guarde nuestro Señor vuestra noble persona, como Señor deseáis. De este puerto y bahía de Santa Cruz, 14 de mayo de 1535. Lo que, Señor, mandarnos el martes. En el libro de Mariano González Leal, Juan de Jasso el Viejo, dividido en 4 partes, la primera de ellas transcribe en su capítulo 4, titulado Juan de Jasso, primer explorador de las Californias, testimonios documentales de este personaje, uno de los capitanes de Cortés que lo acompañó en su viaje a California. En uno de dichos papeles pueden leerse las órdenes que dio el conquistador a Jasso el domingo 18 de julio del propio 1535, cuando éste se dirigía a comandar
La cuarta exploración de la región aledaña a La Paz para, como las precedentes, conocer su gente y las características de la tierra recién descubierta por ellos con el propósito de establecer aquí una colonia permanente en el servicio de Dios y el acrecentamiento del patrimonio real y la utilidad y provecho de los conquistadores y pobladores. En las partes medulares, el texto dice: trabajaréis por todas las formas que pudieres de saber qué gente habita en aquella parte y la calidad de ella y todas las otras particularidades, teniendo toda buena maña y sufrimiento para que los naturales no se escandalicen ni se les haga daño ni disgusto alguno, pues habremos de ir a vivir entre ellos y socorrernos de la necesidad que al presente tenemos. Y en esto os encargo mucho que tengáis muy especial cuidado y vigilancia, avisando de ello a todos los de vuestra compañía y apercibiéndolos de que serán castigados los que otra cosa hicieron. Enseguida añade que luego de que hayáis hallado tal tierra que os parezca y satisfagáis que podemos ir a ella, volveremos, habiendo dado a los naturales, mayormente a los principales, los regalos que lleváis, y trabajando en dejarles con el más contentamiento que fuere posible. Dispone que si topares alguna gente de los naturales de la tierra, ahora en poca cantidad, ahora en mucha, ahora en pueblo o ranchería o fuera de ella, trabajaréis por todas las formas que pudieres en darles a entender que no vais a enojarlos y a hacer daño ni perjuicio alguno, sino que vais a ver la tierra y a buscar bastimentos, y que si los hallares, se los pagaréis de los regalos que lleváis. Y reitera: no consentiréis que ninguno de los de vuestra compañía los enoje, en persona ni en bienes. Y si alguno sin vuestra licencia se desmandara, lo castigaréis con toda rigurosidad en presencia de los naturales, y les daréis a entender que por el enojo que les hicieron, los castigaréis. Sin embargo, recomienda que en caso de que los nativos provoquen pelea, los españoles se defiendan, pero que se procure que las mujeres y los niños no sufran daño alguno y se evite la rapiña, porque muchas veces suele acaecer que la gente de guerra, movida con codicia, se ocupa en el despojo. Los apercibiréis de que ninguno tome cosa alguna, y esto habéis de amonestar con mucha insistencia y castigarlo con mucha rigurosidad. De todos modos, aconseja ser desconfiados, pues como esta gente son bárbaros de poca verdad, no conocen a Dios, suelen fingir amistad y debajo de ella hacer muchos engaños. No obstante, ordena conseguir guías entre los aborígenes, a los que deberá darse buen tratamiento. En otros párrafos que siguen, insiste en que no consentiréis que se les tome cosa alguna contra su voluntad. Y si algo os dieren, te lo pagaréis de lo que lleváis, de manera que queden contentos, y trabajad en no venir en rompimiento con él. De manera que el Hernán Cortés que vino a California llegó con al menos 16 años de experiencia personal, tortuosa en varios casos, en su trato con indígenas, que
que en esta nueva empresa le indicaron el camino de la concordia para obtener frutos más convenientes a sus empeños. Tal visión de conquistador legitima el que el mar interior peninsular lleve también su nombre. Y lo mismo podría sugerirse para otras formas de reconocimiento a un pasaje, a un personaje fundamental del pasado californiano. Y sería, tal vez, una manera de intentar reconciliar a las llamadas etnias originarias y al español que todavía luchan en el interior de nuestra sangre, integrada por la de ambos, aunque ello sea todavía inadmisible. Para mi texto aprecio mucho la bondad de su atención. Muchas gracias, maestro. Tercer tema, Cortés en el Pacífico, las exploraciones, por el maestro Carlos Lascano Sagún. Carlos Lascano Sagún es historiador, explorador nativo de Ensenada. Actualmente es director del Museo de Historia de Ensenada, autor de varios libros sobre historia del noroeste de México, especialmente de la península de California y Chihuahua. Sus temas de estudio principales son los grupos indígenas, las exploraciones que descubrieron la antigua California, la cartografía y las misiones. Sus más recientes libros son California, biografía de una palabra del año 2020, Quino en California del año 2021 y Hernán Cortés en California, descubrimiento del Pacífico mexicano del año 2021. Adelante, maestro Carlos. Muchas gracias. Continuando con la secuencia que teníamos que expuso inicialmente el maestro Sealtiel y posteriormente el maestro Eligio Moisés Coronado, sí, sobre la presencia de Cortés. Posteriormente a la expedición de Cortés de 1535-1536, Cortés no se olvidó, a pesar de que esas expediciones significaron un fracaso, sobre todo económico para él, ¿verdad? No cejó en su empeño de continuar explorando esta región. Y así en 1539, motivado por el famoso mito de las 7 ciudades de oro, ¿verdad? Que había recobrado, ese mito recobró fuerza en esos años por la aparición de Cabeza de Vaca en 1536. Entonces Cortés envía una nueva expedición en 1539 al mando de Francisco de Ulloa para avanzar más allá de lo que se había avanzado en las expediciones de Diego Becerra, Fortún Jiménez y la de él personalmente en 1535 en la Bahía de Santa Cruz. Fortún Jiménez, que llevaba una de sus encomiendas más importantes, contar noticias sobre las 7 ciudades, explora todo el Golfo de California, toda la costa, así, comenzando con Sinaloa, Sonora, descubre la desembocadura del río Colorado, ¿verdad? Y recorre la costa oriental, ¿verdad? Del actual estado de Baja California y del estado, pero en la costa occidental, ¿verdad? De ambos estados, y posteriormente llega a Cabo San Lucas y le da la vuelta, recorre ya la costa del Pacífico y alcanza la altura del paralelo 30, es a la altura del Rosario, ¿verdad? Digamos unos 60 kilómetros al sur de la bahía de San Quintín. O sea, prácticamente recorre el perímetro de toda la península de Baja California, el 95% o quizás más, ¿verdad? Durante esta navegación se elabora un primer mapa donde ya se presenta a nuestra tierra como una península, ¿verdad? En la navegación que participó personalmente Hernán Cortés, se hace un primer mapa del extremo sur, donde se recorre, se presenta la península abierta. No supieron en ese momento si era península o si era isla, ¿verdad? Pero ya en la navegación de Ulloa ya se supo que era una península, y así aparece en el primer mapa elaborado por uno de los cartógrafos que venían en esa expedición, que era
de Francisco del Castillo. Entonces, es en esta expedición, ¿verdad?, que ya digamos, prácticamente se descubre toda la costa del Pacífico mexicano. O sea, para Hernán Cortés culmina aquí un proceso, ¿verdad?, que se inició en 1521 cuando descubren la costa del Pacífico mexicano hacia Tehuantepec, en Oaxaca y en Chiapas, ¿verdad?, y culmina en esta navegación, ¿verdad?, que se fue, donde ya se presenta este mapa de Domingo del Castillo, ya presenta todo el Pacífico mexicano, ¿verdad?, en un primer mapa, y así posteriormente se empieza a mostrar ya en la cartografía mundial. O sea, esta navegación y el resultado de este mapa tiene una importancia muy grande, ¿sí? Desde entonces ya nuestra tierra es parte de México, en aquel tiempo de Nueva España. Hernán Cortés, o sea, cuando culmina esta expedición de Francisco de Ulloa, ya tenía grandes diferencias con el virrey. El virrey, don Antonio de Mendoza, quería tener la exclusiva de explorar hacia el norte, sobre todo por la leyenda de las 7 ciudades, que en ese momento se había despertado una euforia por descubrirlas, ¿verdad? El virrey manda la expedición de Vázquez de Coronado, que llega a Nuevo México, ¿verdad? Entonces, el virrey quiere impedirle a Cortés que haga las exploraciones. No logra impedirle la navegación de Ulloa, pero sin embargo, cuando termina la navegación de Ulloa, el virrey le confisca a Cortés todos sus puertos, sus astilleros y las naves que había él, incluyendo las naves de Ulloa cuando regresan, las incauta, ¿verdad? Y apresan a todos los navegantes, ¿verdad? Todo eso fue una afrenta muy fuerte para Cortés, quien él realmente tenía permiso de la corona. De hecho, por eso había firmado las capitulaciones de 1529. Sin embargo, el virrey se impone por la fuerza. Y Cortés, para protestar por esta situación, él en 1540 viaja a España y de allá ya no regresa, ¿sí? Entonces, hasta ahí culminó la presencia de Cortés. Sin embargo, vamos a hablar un poco de estos 20 años, 1521 a 1540, que culmina la presencia de Cortés con el descubrimiento de la península de California. Realmente fue una etapa muy importante para la Nueva España. Es la herencia de Cortés. O sea, Cortés descubre prácticamente todo el Pacífico mexicano. Todo esto es ya la consolidación de la Nueva España y se va perfilando el México moderno. Digo, a partir de él ya empiezan a aparecer los primeros mapas donde México ya se ve el perfil que tiene actualmente, ¿verdad? Pero no solo eso, o sea, Cortés ya para entonces, esos 20 años de estar explorando, se da cuenta, ¿verdad?, de la importancia de tener el control del Pacífico. Si él insistió en seguir explorando el Pacífico, fue precisamente porque ya tenía la visión de que algunos años después sería la navegación del galeón de Manila. O sea, que fue finalmente la culminación de la ruta de las especies que había imaginado, soñado Colón desde 1492 y que finalmente la logra concretar precisamente en 1565 con las navegaciones de Urdaneta que descubren el tornaviaje, ¿sí? Pero ya Cortés, desde los años en que él está explorando, ya visualiza esta navegación y este control, este dominio del Pacífico, ¿sí? Por eso su insistencia en sus exploraciones, ¿verdad? No solo explora el Pacífico mexicano, la península de Baja California, él también manda navegaciones que llegan hasta las Molucas, a tierra de las especies, y como la primera fue la de Álvaro Saavedra Cerón en 1527, que sale de Zihuatanejo, él la manda. Son 3 naves que llegan hasta Filipinas y llegan hasta la tierra de las especies. Posteriormente, en 1537, manda la de Hernando de Grijalva, que es la que descubre Nueva Zelanda, ¿verdad? Y no se sabe si llega a Filipinas, se perdió esa navegación, pero fueron 2 navegaciones muy importantes que cruzan el Pacífico desde México, ¿verdad? Y que ya dejan entrever la magnitud del Pacífico y la importancia de que España tenga ese dominio del Pacífico para Le dijo, pero esta fue una visión que dio inicialmente Cortés. Por eso Cortés insiste en sus exploraciones. Tenemos que darnos cuenta también que en aquellas épocas, gracias a las visiones, a las exploraciones que estaba llevando Cortés en el Pacífico, sí, llegó a suponerse que por Norteamérica, el Pacífico, o sea, América y China se unían.
Hay mapas de la tercera y cuarta década del siglo XVI donde ponen a América unida con China, o sea, con el extremo noreste de Asia, y precisamente en esos mapas se ve una frontera entre Nueva España y entre China. Y son mapas sorprendentes que varias versiones estuvieron circulando entre los cartógrafos de todo el mundo en esas épocas, ¿verdad? Y precisamente Cortés tuvo esa visión, sí. Se dio cuenta de esa idea, ¿verdad? La apoyó, y por eso sus exploraciones hacia el norte, con la eventualidad de poder llegar a China, ¿sí? O sea, esta fue la grandeza de esa visión que tuvo Cortés para nuestra patria, ¿verdad? Y además él sabía que México estaba en el centro, Nueva España estaba en el centro entre Asia y Europa. Y esa fue su visión de llegar a unir, o sea, de ser el centro, que fuera una gran nación, ¿verdad? Parte de la España, ¿verdad? Y digamos, esa visión, pues hizo que Nueva España fuera uno de los lugares más importantes del mundo en aquel tiempo, ¿sí? Y esa grandiosidad es una herencia que nosotros debemos perdurar, acrecentar, atesorar, ¿verdad? De lo que nos dejó Cortés con sus navegaciones y con sus visiones que partieron con el descubrimiento del Pacífico mexicano. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Bien. Iniciaríamos una discusión en base a los comentarios de cada uno de los temas y propondría la siguiente pregunta para los tres. En lo que respecta a las dos primeras expediciones que envió Cortés a la Mar del Sur, así como la que él mismo participara, ¿consideran que fueron un fracaso? ¿Y cuál fue el resultado de las mismas? ¿Inicias tú, maestro Saltiel? ¿O usted, maestro Saltiel? Adelante, Saltiel. Pues creo yo que si lo vemos desde el punto de vista pragmático de los recursos humanos y económicos que se invirtieron, pues sí fue una gran pérdida, porque pues obviamente, ¿no? Hernán Cortés invirtió mucho de su dinero, tal cual lo estipularon las capitulaciones, donde pues todas las exploraciones que él iniciara en esta empresa de conquistar la Mar del Sur y las islas que allí encontraron, pues iban a correr bajo sus costas. E incluso él hace referencia constantemente de todo el dinero que invirtió para ello. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? De las inversiones en recursos humanos, Cortés perdió muchísimos hombres, además de indígenas leales y esclavos que llevaba, así como, imagínense, el costo que tenía en ese entonces la fabricación de los navíos, y a cada uno de ellos a llenarlos del bastimento necesario para sostener estas expediciones. Incluso en ocasiones, por el tiempo de espera para iniciar estas navegaciones, se podría, el material que tenían y volvían a comprarlo para volver a surtir los almacenes de los barcos. Entonces, todo eso él tuvo que estarlo sufragando constantemente. Entonces, repito, si lo vemos desde esa perspectiva monetaria, económica. Sin embargo, si lo vemos desde una perspectiva de descubrimiento, de la cual ya tanto el maestro Eligio como el maestro Carlos nos han comentado, pues realmente Hernán Cortés tuvo una ganancia y a él se le debe de adjudicar el título de ser el descubridor de nuestra actual península de Baja California. En aquel entonces, pues no se sabía todavía si era una isla o una península, y mucho menos él le adjudicó un nombre. Pero en ese sentido, él fue el que nos dio a conocer a nuestros californios y a esta hermosa tierra hacia lo que era la geografía que se estaba formando de este nuevo continente y obviamente, ¿no?, de lo que era la Nueva España. Así que en ese sentido fue todo un éxito. Muy bien. Maestro Eligio. Conviene recordar también aquí la serie de contratiempos que le produjeron a Cortés sus adversarios. Uno de ellos fue su enconado enemigo Nuño Beltrán de Guzmán, conquistador de la Nueva Galicia, cuyos territorios llegaban pues hasta Sinaloa, desde lo que hoy es Jalisco, el estado de Jalisco.
incautó, bueno, fue enemigo de don Hernando desde que Núñez Beltrán era presidente de la Audiencia de México. Le habían hecho algunos daños previos a las navegaciones en sus astilleros de Tehuantepec. Incautó la Concepción cuando llegaron a Sinaloa los amotinados de Jiménez, que lograron escapar de los huaycuras en la Nueva Tierra. Y desde luego lo que acaba de mencionar Carlos respecto al encono de que lo hizo víctima Antonio, el nuevo virrey Antonio de Mendoza. La riqueza, parte de la riqueza que nos deja nos dejan las expediciones generadas por el extremeño, nos hablan de un personaje, nos muestran el modelo de un personaje con persistencia tal que ningún contratiempo lo detiene, ni le resta energías. Tiene razón Chaltiel cuando dice que si bien no hubo un éxito económico para él, que era parte de la aventura, porque también se buscaba gloria y vamos. Fueron muchos los resultados que se obtuvieron de estas proezas cortesianas. Ya se mencionó el hecho de que crearon las primeras cartas geográficas y sobre todo lo que me parece más importante es que se abrió a la geografía, la cultura y la civilización del mundo, la que fue denominada California por primera vez a partir de la estadía del meteguinense Hernán Cortés en este país. Y permítaseme hacer incrustar aquí una nota de actualidad. Quizá sea pertinente mencionar aquí la reciente propuesta de un diputado federal en el sentido de cambiar la denominación de Mar de Cortés al llamado oficialmente Golfo de California. Este despropósito ha concitado la animadversión, el rechazo de las personas interesadas en estos asuntos y tenemos fundadas esperanzas en que esta iniciativa no prospere. Muchas gracias. Carlos. Sí, yo nomás para agregar que definitivamente, o sea, como ya lo mencionó Chaltiel, para Cortés todas estas navegaciones no produjeron una ganancia económica. ¿Sí? Definitivamente yo creo que Cortés quizás él hubiera esperado alguna ganancia económica, pero me parece que esa no fue su motivación, ¿verdad? Si esa hubiera sido, no hubiera insistido tanto, o sea, fueron 20 años, ¿verdad? 20 años de fracasos económicos, ¿verdad? De estorbos, de multitud de problemas, ¿verdad? De impedimentos, que todos los fue superando. O sea, y él insistió, él persistió, nos deja ver una persona, nos da otra cara de Cortés, ¿verdad? No del ambicioso de poder, sino el insistir en una propuesta, en un proyecto, ¿verdad? Que él sabía que a la larga iba a beneficiar a España, ¿verdad? Yo creo que finalmente lo que empezó a ver esa visión
de dominar el Pacífico. Pero finalmente yo creo que eso era lo que él esperaba, ¿verdad? No tanto una ganancia económica. Y eventualmente ese control del Pacífico sí podía dejar una ganancia económica, pero ya pensándolo en función de España, no en algo personal. Sí. Y yo creo que precisamente por eso él insistió, invirtió a sabiendas que no iba a ganar, ¿verdad? Que no iba a tener esa ganancia económica. De hecho, incluso después de la navegación de Ulloa, que fue la última que realizó, todavía quería hacer una más, sí, con 5 naves, y que uno de sus hijos ya había pensado en ponerlo al frente. O sea, él hasta el último momento persistió, ¿verdad? Ya no pudo lograr esta última, precisamente por su enemigo, que era el virrey Antonio de Mendoza, ¿verdad? Que ese ya había sido mandado directamente por el rey, y precisamente uno de sus objetivos como virrey era cortarle las alas a Cortés, ¿verdad? Lo que finalmente lograron, ¿verdad? Pero definitivamente yo creo que Cortés no estaba, todas estas navegaciones no las pensaba en función de una ganancia económica, sino desde el principio o después de 2 o 3 fracasos hubiera tirado la toalla, pero él nunca la tiró, ¿verdad? Esa es mi visión. Muy bien. Otro comentario que pudiéramos hacer al respecto de las charlas es, estaríamos pensando que los naturales finalmente lograron integrarse a los usos y costumbres y al pensamiento de Cortés en California. Maestro Eligio. Gracias. No hubo el contacto permanente que buscaba Cortés. De manera que tuvo algunos encuentros, le dieron muerte los naturales a varios de los soldados de Cortés. En cambio, la gente de Cortés jamás derramó ninguna sangre nativa durante esos 11 meses que estuvieron aquí. De manera que yo creo que la presencia cortesiana en California fue benéfica en muchos sentidos. Lamentablemente los contactos no se produjeron, a pesar del interés de don Hernando. Probablemente los hubo esporádicamente o accidentalmente, pero no de manera sistemática. Muy bien. Maestro Saltiel. Gracias, Elizabeth. Desde un principio nos recuerda incluso una lectura muy interesante que hace Carlos Lascano, donde nos dice que cuando llegan, Cortés desembarca, inmediatamente lo recibe un grupo de aproximadamente unos 50 guaycuras, pericúes tal vez, los cuales le dibujan una raya en la arena. Y así se interpretaba, puesto que otros grupos también de la parte acá de Sinaloa, Sonora, donde ya habían empezado a incursionar los españoles, lo decían que era una manera en la cual las etnias demostraban su rechazo a esas personas que estaban llegando, esos extraños. Entonces, realmente no hubo un contacto propio donde hubiera un intercambio entre los españoles al mando de Cortés con los californios. Incluso tampoco en los libros, como el que menciona el maestro Eligio de Juan de Caso el Viejo, donde él organiza una expedición a lo que hoy conocemos como lo que es la Bahía Magdalena. Hasta esos sitios incursionaron y no da referencia de que haya habido algún tipo de contacto con las etnias que ahí habitaban. Finalmente, quiero comentar también que a lo mejor alguien se pregunta del público, bueno, ¿en qué nos basamos para decir si hubo o no tales situaciones en esos tiempos? Bueno, no olvidemos que en esa época se hacían informes, documentos donde se narraba lo que estaba aconteciendo. Algunos de ellos ya han sido mencionados en estas intervenciones, pero uno que yo recuerdo mucho es una probanza, ¿verdad? De la cual Carlos Lascano en sus libros nos las trae, ¿no? En esa probanza que hizo precisamente el enemigo acérrimo de Hernán Cortés, Nuño de Guzmán, el cual
atrapó a uno de sus soldados que fueron devueltos a la contracosta para regresarse a su tierra. Él los apresó y pues él estaba ansioso por descubrir, encontrar algo por lo cual pudiera acusar a Cortés de algún abuso cometido contra alguno de los habitantes de los californios, como les fueron llamar los jesuitas. Y no, ninguno de ellos menciona que hubo un acto de agresión, ni siquiera golpes, nada en contra de los californios. Entonces realmente no se pudo dar un contacto y no pudo haber habido en ese momento una cierta influencia cortesiana hacia los habitantes de esta tierra. Muy bien. Carlos. Sí, al respecto, como ya lo mencionaron, pues no dio tiempo, digamos, que hubiera habido una interacción, una influencia cultural de unos a de otros. O sea, fueron contactos mínimos, sobre todo porque los guaycuras sí fueron hostiles a los españoles y desde la llegada, desde el mismo desembarco de Cortés, como ya lo mencionó Altiel, sí, fueron hostiles y nunca facilitaron ese encuentro. ¿Sí? Sin embargo, Cortés fue muy respetuoso con ellos, ¿verdad? Y les ordenó a sus soldados terminantemente no abusar, no robar, nada. O sea, él exigió a sus soldados un trato humano y respetuoso hacia los grupos indígenas. ¿Sí? Y a pesar, además, que los guaycuras sí mataron a numerosos españoles, sí les ocasionaron ataques y pérdidas graves, ¿verdad? Mataron a muchos de los caballos y mataron a no pocos de los hombres de Cortés, ¿sí? Pero Cortés no buscó represalias ni nada de eso. ¿Sí? Los contactos fueron mínimos. O sea, cuando Cortés se regresa a la Nueva España, él llevó consigo a 2 o 3 guaycuras, los cuales posteriormente manda con Francisco de Ulloa. O sea, la idea de Cortés aquí era que aprendieran el español y les describieran el interior de California. ¿Sí? Y además que después, en las expediciones que mandaba después, fueran intérpretes. ¿verdad? Realmente ese fue, digamos, el único contacto que fue más bien a nivel de 2, 3 individuos, donde sí hubo una interacción más importante porque aprendieron el español estos grupos guaycuras, estas personas guaycuras, pero finalmente no sabemos ni quiénes eran, cómo se llamaron, porque los deben haber bautizado, y qué fue de ellos finalmente. Así que lo más probable es que junto con Ulloa hayan regresado a la Nueva España y se hayan integrado a esta sociedad. ¿no? Muy bien, maestro. ¿Algún comentario adicional de alguno de los presentes que desea hacer? Bueno, pues esperamos las preguntas del público para que los expositores contesten cada una de ellas y continuar el programa conforme está establecido. El maestro Eligio levantó la palabra, perdón. Perdón. Sí, maestro. Solamente para un comentario final. Es curioso el detalle que nos recuerda Altiel acerca de la raya que les pintaron los nativos a la gente de Cortés. Es decir, lo que actualmente llamamos como pintar su raya, ¿no? Es decir, hasta aquí llegan ustedes. El principal celo de los grupos originarios de California era el agua, más que cualquier otra circunstancia. Se ha tratado de explicar la lucha, bueno, la guerra que enfrentaron las gentes de Fortún Jiménez en el viaje antecedente de Cortés y se intenta atribuir al celo de los indígenas por sus mujeres. Pero Lascano ha demostrado, por lo menos con argumentos muy convincentes, de que realmente lo que cuidaban con mayor rigor los oriundos era el agua, que inclusive sigue siendo un problema de Baja California Sur, la carencia de agua. Entonces, las fuentes de este líquido eran muy apreciadas. Conviene tener eso en cuenta cuando
cuando hablemos de pintar su raya y combatir a los fuereños, ¿no? Muy bien. Sí, adelante, Salte. Gracias, Elizabeth. Pues en mi caso, igual, ¿no? Daría el comentario final. Hace poco estaba yo revisando un libro muy interesante que escribió José Vasconcelos en el año de 1937, se llama Breve Historia de México, y en la cual él hace un análisis muy interesante sobre la aportación, sobre cuál era la perspectiva que tenía Hernán Cortés y sus acciones que llevó a cabo en esta parte de lo que después se llamó la Nueva España, y donde él comenta que desde lo que fue la época de la colonia, prácticamente hasta cuando llega la época de la independencia nacional, en toda esa época, en los círculos estudiosos, en los círculos intelectuales, a Hernán Cortés se le denominaba y se le llamaba como el padre de México. Una perspectiva muy interesante en donde se analizaban de manera, si queremos ver un poco sesgada, la influencia que él tuvo sobre esa tierra. Y algo que me llamó mucho la atención y que él da mucha preponderancia, era que Hernán Cortés vino a darle una coherencia a lo que existía en ese entonces en estas tierras. ¿A qué me refiero? ¿O a qué se refiere Vasconcelos con decir esa coherencia? Que en ese entonces, cuando llega Cortés, se encuentra una serie de grupos desarticulados en todo lo que fue, o lo que es ahorita nuestra República Mexicana y Centroamérica, hasta donde él envió también a sus hombres. Todos vivían de manera en sus propias parcelas ideológicas, etcétera, sin una vinculación, sin un sentido de unidad. Y precisamente Hernán Cortés vino a darle esa coherencia, empezar a romper esas barreras y empezar a unir. De hecho, es innegable que Hernán Cortés facilitó y motivó, incluso con el mismo ejemplo, el matrimonio entre españoles y habitantes de las diferentes etnias, integrantes de las diferentes etnias. Él mismo promovía el respeto y el trato, por lo menos basado en cierto código de ética hacia las etnias que habitaban. Y él buscaba precisamente el integrar todas estas tierras que iba descubriendo a ese gran concierto mundial que se estaba modificando y rehaciendo en esas épocas. Entonces yo considero que, si bien es cierto, no llamo a regresar a esa perspectiva hacia la visión cortesiana, ¿no? De considerarlo como el padre de México, por lo menos sí considero que de todos, tanto legos como público en general, deberíamos de darnos la oportunidad de leer de manera un poco, quitarnos los prejuicios y analizar con detalle, tomando en cuenta fuentes fidedignas, fuentes primarias de ser posible, sobre cuál fue el paso de Hernán Cortés por toda nuestra Nueva España. Y obviamente, no específicamente sobre California. Nos llevaríamos una gran sorpresa. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, yo quisiera nomás comentar una cosa, Elizabeth, sobre lo que dijo el maestro Eligio. Vieras que fue el profesor Pablo L. Martínez el primero que comentó que Fortún Jiménez y sus hombres murieron atacados por los guaycuros porque abusaron de las mujeres indígenas, ¿verdad? Sin embargo, o sea, don Pablo L. Martínez nunca menciona en qué se basó para decir eso, o sea, no menciona, no cita documentos o algo más. Lo que sí sabemos nosotros ya, en base a muchas otras documentaciones, es que los grupos indígenas, cuando veían a alguien extraño, primero ocultaban a las mujeres y a los niños, ¿verdad? Entonces, cuando se presentan esos primeros hombres ante los españoles, no había mujeres ni niños, ¿verdad? Entonces, los hombres de Fortún no pudieron abusar de las mujeres. Eso por un lado. Por otro lado, sí está bien documentado, por ejemplo, en la navegación de Francisco de Ulloa, él tuvo muchos problemas, muchos encuentros violentos con los grupos indígenas. Todos invariablemente era cuando se acercaba a los manantiales. ¿Sí? Hubo el caso de la Bahía Magdalena, donde allí estuvieron a punto de matar a casi todo su grupo porque se descuidaron, ¿verdad? Y llegó un grupo numeroso de guaycuras, ¿verdad? Que los atacó violentamente cuando estaban sacando el agua, ¿verdad? Dicen que los salvó solamente 2 perros que tenían ahí,
Becerrillo, que se llama uno de esos canes que asustaron a los guaycuras, y eso fue lo que los salvó, ¿verdad? Otra descripción parecida nos las da en 1616 este otro navegante, se me fue ahorita el nombre, cuando desembarca cerca de la Bahía de La Paz en 1616, llegan a la fuente de agua, casi siempre desembarcaban porque necesitaban agua, ¿sí? Entonces llegan al manantial de una bahía que ellos llaman Playa Hermosa, que estaba al norte de La Paz, posiblemente sea Las Ánimas. Entonces, dice, los atacaron 600 guaycuras, como estaban en el agua, ¿verdad? Y de hecho, a este capitán le dan un flechazo en la cara, o sea, de puro milagro no lo mataron, ¿sí? Pero el ataque fue muy violento de los guaycuras por haberse acercado a las fuentes de agua sin autorización de los guaycuras, ¿verdad? Y también en ese caso también se salvaron porque soltaron a 3 perros, ¿verdad? Y curiosamente menciona que uno de los perros llegó como alfiletero, o sea, todo flechado, pero dice que los asustó y además lograron curarlo, ¿verdad? Entonces, este caso o sea, los primeros muertos de Fortún Jiménez no fue por abuso de las mujeres, fue por haber llegado a las fuentes de agua sin tener el consenso con los guaycuros, y que para ellos, en una zona tan desértica, tan árida como la península, el agua era el principal recurso. Todos sabemos que sin agua, en pocas horas nos morimos, ¿verdad? Todavía con alimentos podemos aguantar 2, 3 meses, pero sin agua no pasa de unas horas, y menos en una región tan árida y seca como Baja California. Muy bien, muchas gracias. Bien, ¿algún otro comentario? Entonces esperamos las preguntas del público participante para estar en condiciones de darle respuesta a cada uno de ellos. Y haremos la pausa para recibir las preguntas. Muchas gracias.